Ya, hay dos estadios, este es de acuerdo a la anatomía patológica, ¿no? Agudo es muy similar a la neumonía, muy similar a la neumonía. Eso lo voy a tocar ahí cuando lleguemos al cuadro clínico. Los alveolos llenos de exudados. Ustedes saben que una neumonía se produce a nivel de los alveolos, ¿sí? Los alveolos generalmente tienen aire, pero ya para que se llame exudado significa que puede haber, hay restos de célula, líquido, puede haber sangre, puede haber lo que sea, pero esos alveolos ya dejaron de ser solamente aire. Es ocupado esos alveolos por algo, generalmente por otra densidad un poco mayor, y es por eso que en la radiografía vamos a ver una radioopacidad. Hay un sufrimiento de los vasos tan trombosados, ¿no? Y esto de acá, como los vasos no están bien, van a producir signos primero de isquemia, de ahí de necrosis y de ahí de infección del tejido, que eso es lo que ocurre en un acceso pulmonar. El parénquima, el parénquima pulmonar se destruye, se licúa y después eso es drenado por medio de los bronquios y va a venir uno de los síntomas o signos que vamos a conversar más adelante. La cavidad lógicamente es material purulento, ¿no? Y en un paciente, y a un crónico, la pared está engrosada, no olvidemos que primero el parénquima pulmonar sufre, el parénquima pulmonar se destruye, pero el organismo a la vez va tratando de limitar esa zona, formando paredes gruesas para que este acceso no pueda destruir todo el parénquima pulmonar. Los bronquios se van a dilatar, ¿no? Hay tejido fibrótico alrededor de la lesión, adherencia de las pleuras si están cerca las pleuras, ¿ya? El mecanismo de formación. Esto es importante, como le decía, hay dos tipos de acceso, el primero que es primario y el segundo es secundario. El primero es causada por gérmenes anaeróbicos y estos producen generalmente una cavitación, generalmente es única, ¿no? ¿Y dónde están los gérmenes anaeróbicos para un acceso pulmonar primario? En la cavidad oral, en la boca, o pueden ser también producidos por gérmenes gram negativo que vienen del aparato digestivo. Entonces, en este acceso pulmonar primario tiene que ver bastante el estado de conciencia del paciente, ¿no? Esto es importante para nosotros, la cavidad oral. Nosotros, como somos neumólogos, generalmente al residente siempre le preguntamos cómo está la cavidad oral, cómo están las piezas dentarias. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso? Eso es fundamental para sospechar en un paciente que está haciendo neumonía, de repente entró un germen anaeróbico y nosotros le damos un tratamiento para una neumonía simple y ese paciente no mejora. ¿Por qué? Porque no es el tratamiento adecuado. Y lo vemos típico, una lesión, pero oye, esta es una neumonía, mira, típico una neumonía, y le damos tratamiento y nos olvidamos del paciente. Después viene el paciente con mal aliento, olor fétido, que ha botado flema con mal olor y abundante. Entonces ahí recién ya dicen todo, este es un acceso pulmonar. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Vamos a avanzar un poquito para que me entiendan. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esto, el acceso pulmonar primario, la aspiración del contenido orofaríngeo. Por eso es importante las piezas dentarias, es importante paciente, todos tenemos que pasar por odontología para que nos revisen si tenemos por ahí algo, porque ahí nos vamos a enfermar muchas patologías respiratorias, especialmente los pacientes de edad. Todo va a depender de la cantidad de gérmenes que nosotros pasemos. Ya. Y acá va a tener que
que tener en cuenta bastante el estado de conciencia, que vamos a verlo mejor más acá para que ustedes vayan viendo. Ya, ahí. Por ejemplo, ¿quién puede tener alteración en la conciencia que se puede aspirar? Uno que bebe bastante, pierde el conocimiento, come, muchas veces vomita y se puede aspirar. Un paciente con epilepsia, con convulsiones, pierden el conocimiento y se pueden aspirar. Una boca séptica, como le decía, un paciente que está en coma, que entra en coma, un paciente que ha sufrido un derrame cerebral, enfermedad cerebral vascular, ¿no? Uno que ha sido operado reciente, de repente a alguien lo operaron del apéndice, pero le sometieron a una anestesia y en ese rato de la anestesia estaba inconsciente, o sea, estaba con trastorno de la conciencia. Uno que tenga problemas de las cuerdas vocales que no puedan controlar bien esas secreciones y a veces se aspiran un poquito, les viene una tos queriendo botar y a veces pasan esos gérmenes ahí. Otros pacientes que han sido intubados, esto tenemos que tenerlo presente. O a alguien que le han sacado reciente una pieza dentaria. Entonces, estos tipos de pacientes tenemos que tenerlo, estos antecedentes, estos casos tenemos que tenerlo presente. Cuando nosotros tengamos, así sea una neumonía simple, porque así empieza el acceso pulmonar, como una neumonía. Pero yo tengo que preguntar esto, si había este antecedente, porque si no hay que cubrirlo rápido para los anaerobios, si no se me va a hacer un hueco el pulmón. La etiología, miren, 95% del acceso pulmonar primario son debidos a anaerobios, 95%. Y 5% son producidos por los aerobios. Y también otros que vienen ya del aparato digestivo, poco frecuente, pero hay que tenerlo frecuente también, los gram negativos que vienen con el vómito. ¿Cómo es la secuencia de esta fisiopatología del acceso pulmonar? Lógicamente, tenemos que pasar algo para el primario. El primario tenemos que pasar algo que entre por las cuerdas vocales, baje por la tráquea, vaya a los bronquios y vaya a ¿dónde? Vaya a los pulmones. Va a producir un proceso de neumonitis, o sea, va a producir un síndrome parenquimal. ¿Con qué? Con tos, con fiebre, con dolor torácico, con malestar general, con disnea, ¿no? Con tiraje de repente, ¿no? Y el paciente va a llegar a un hospital, ahora los nuevos profesionales que están saliendo, piden sus imágenes de frente, sin hacer historia, y dejan pasar la posibilidad de hacer un diagnóstico clínico. Se está perdiendo un poco. Entonces dicen, no, esta es una neumonía. Y no preguntaron, de repente es un paciente que convulsiona, de repente es un paciente que lo operaron, de repente es un paciente que tuvo no es alcohólico, pero tuvo una reunión, como cuando bueno, no sé si ahora que ya está prohibida las visitas, pero antes terminaba uno el ciclo y había reuniones en la casa de alguien. Y comía, se tomaba y siempre por ahí alguien le cae mal, rápido se marea, se queda dormido, a veces vomitan y se pueden aspirar. Esos datos son importantes para hacer el diagnóstico de un acceso pulmonar. Cuando está todavía en la etapa de neumonitis, porque ya cuando se necrosa, cuando está en la cavidad, pues ya lo sabemos todo que es un acceso pulmonar. La cuestión es diagnosticarlo en ese momento para que no llegue a hacerse cavidad, no llegue a destruirse ese parénquima pulmonar. La necrosis y el acceso, ¿no? ¿Y en qué sitio más comúnmente puede localizarse el acceso pulmonar? Eso tenemos que tenerlo nosotros también presente. La anatomía, y esto llevarlo a las imágenes radiográficas, porque la anatomía nos dice que el paciente cuando se aspira, si está en sala de operaciones, va a estar en decúbito dorsal. Generalmente cuando
Cuando se caen también al final lo ponen de cúbito dorsal y tenemos que saber cómo está la distribución de esos bronquios del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, los que estén mirando hacia abajo, porque cuando yo me aspiro, ¿a dónde va el mayor contenido de lo que yo me aspiro? ¿Al pulmón derecho o al pulmón izquierdo por anatomía? Al ¿Se derecho, escucha? doctor. ¿Ah? Al derecho, doctor. Al derecho, por anatomía, ¿no? ¿Por qué? Porque el Porque bronquio es más tronco grueso. derecho, a ver, dilo tú, parece que lo sabes, dime, Sí, doctor, es más grueso y corto, ¿no? más grueso y corto y te falta otra, Más vertical, doctor. más Vertical. vertical, ¿sí? Entonces, lo más probable es que vaya ahí. Y dentro de lo que va al derecho, miren, de lo que va al derecho, ¿quién está mirando hacia abajo? Porque si yo tengo un tubo y echo un poco de agua, los tubos que están para abajo, el agua se va a ir para abajo. El tubo que está para arriba va a ser bien difícil que suba. Y el que está lateral va a depender de la cantidad de líquido que haya para que se vaya lateral. Generalmente va hacia las partes bajas. ¿Y quién está mirando hacia abajo? El segmento posterior. Y del lóbulo inferior el segmento superior, o sea, el segmento 6. Y del izquierdo, igual. El lóbulo inferior, el segmento superior. ¿Sí? Entonces yo, con eso, si yo sospecho en un acceso pulmonar, tengo que también tener presente esto. Porque yo cuando tenga una radiografía tengo que ver, porque también van a estudiar radiografía y radiología usted, dónde está, qué parte corresponde al lóbulo superior, al lóbulo medio, al lóbulo inferior. Y más o menos dónde está localizado el posterior y el segmento 6. Y en esa zona donde veamos una radioopacidad, tenemos que sospechar con mayor razón que pueda ser que sea un acceso, pueda ser. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Si alguna vez ha pasado por trastorno de la conciencia, si ese alcohol se emborrachó, lo operaron, o le hicieron de repente una curación o algo en la pieza dental, qué sé yo. Entonces esos datos son importantes. Antes de que venga la vómica, antes de que comience a tener los síntomas de la expectoración purulenta, maloliente, eso antes de eso, porque estamos en la neumonitis, ¿sí? Entonces ahí yo lo protejo, y si yo veo que está en los sitios que posiblemente corresponden al segmento posterior o al segmento superior del lóbulo inferior, entonces yo de pasadita le cubro y evito que ese pulmón se haga hueco, evito que ese pulmón se destruya. El cuadro clínico. El cuadro clínico es brusco. El paciente que tiene un acceso pulmonar es tóxico. ¿Alguien ha tenido una herida que no sea, bueno, en el pulmón no, pues no, pero que sea en la pierna, en el pie, algo que haya tenido como pus, como materia ahí? ¿Alguien ha tenido? Y eso, mientras no madura, dice, no, no, todavía no madura, y el paciente se siente incómodo, con dolor, con fiebre, ¿no? Escalofríos. Entonces, igual esto de acá también. Al comienzo es brusco, o sea, el paciente es como una neumonía. El paciente de neumonía tiene fiebre, luce tóxico, no tiene ganas de nada, ¿no? Escalofrío, sudoración. Pero ¿qué sucede si ustedes tienen un chupo, en otras palabras, en la pierna o en la mano? Lo cortan el chupo, sale eso de ahí y mejora considerablemente. Igual también sucede acá, como el pulmón ya se necrosó, ya se puso materia, entonces de ahí el mismo organismo es sabio, va y con el lado más cercano produce una comunicación, y en este caso con un bronquio. Entonces todo ese material del pulmón que ha sido licuado, que está en forma casi líquida, purulenta, se vacía en ese bronquio y el árbol bronquial se llena de esa secreción. Y al llenarse de esa secreción, el aire no puede entrar, pero el paciente se ahoga, se desespera y comienza a tener una tos excesiva y comienza a botar buena cantidad de secreción.
Y a eso se llama vómica. Y estamos viendo, ahora viene otro síntoma de vómica. Y esta vómica solamente se presenta en dos patologías respiratorias. Una es el acceso pulmonar y el otra, ¿recuerda alguien? ¿La hidatidosis, doctor? El Es un quiste quiste. hidatídico El complicado. quiste. O sea, cuando hablemos de vómica tenemos que ver esto de acá. Ya la diferencia entre uno y otro pues son abismales. Son abismales. Cuando hablemos de hidatidosis pulmonar, ahí vamos a ver la otra característica de la otra vómica. Entonces, cuando se produce la vómica, la fiebre, los escalofríos, la sudoración, el malestar comienza a caer. El paciente comienza a mejorar un poco. Ya no hace fiebre elevada, hace febrícola. El apetito no lo recupera, la pérdida de peso también comienza a aparecer. El esputo abundante y maloliente, fétido. El paciente que tiene acceso pulmonar dice, doctor, ni yo lo soporto, la flema que boto, apesta, horrible, dicen algunos. Entonces, con esa característica ya ustedes hacen el diagnóstico de un acceso pulmonar. O al menos que tengan también, ¿quién producía este esputo fétido? Las bronquiectasias, que decía, las saculares o quísticas, porque la flema se queda acumulada más tiempo de lo debido. ¿Ya? Entonces, después de esto, varía de días, mira, de días a semana antes de ser diagnosticado. En promedio, 3 semanas se pierde con este paciente para que llegue a formarse el acceso o a presentar la vómica. ¿Qué hemos pasado con el otro? Con el cuadro febril, que tenía su neumonía, que no mejora, ya va a mejorar al otro día que viene, le cambio de antibiótico, inclusive más potente, pero si no lo cubrimos contra los anaerobios, va a terminar en un acceso pulmonar este paciente. Mire, la fetidez del esputo es patognomónica de una infección por anaerobios. Los anaerobios pueden estar en el acceso pulmonar, pueden estar en el brazo, pueden estar, inclusive yo he visto por anaerobios cuando a la paciente después de dar a luz a veces se olvidan una gasa adentro y esa gasa está varios días que tiene un olor pero insoportable. Unos pacientes diabéticos que a veces les sale como un chupito, yo he drenado varios en la espalda y cuando uno lo corta pues, o sea que te inunda el olor, pero de todo el ambiente ese olor queda, y eso son porque tiene aminas volátiles, pues esto, ácido graso de cadena corta, ácidos orgánicos, pero ese olor es característico. Por eso el paciente no lo soporta el paciente. Si este acceso pulmonar está cerca de la periférica, va a producir dolores pleurales. Ustedes saben que el pulmón no duele, lo que duele son las pleuras. Dentro de las dos pleuras, la que duele es la pleura parietal. Y puede presentar hemoptisis. Hemoptisis también puede. Un síndrome de condensación pulmonar con soplo cavitario, porque ya hay una cavidad, ¿no? Y para que se escuche el soplo cavitario tiene que estar rodeado de una inflamación pulmonar, alveolar, ¿ya? Hay acropaquias, como dice ahí, miren. Allá estamos viendo las dos patologías que les decía, la bronquiectasia y el acceso pulmonar crónico. Las complicaciones que si va al espacio pleural te va a producir empiema. Fístula broncopleural también puede haber. Hemoptisis puede ser leve, moderada o masiva. Esto tiende a la cronicidad, los accesos pulmonares, el tratamiento del acceso pulmonar son de 6 a 8 semanas, mínimo. La primera etapa que están en el hospital son para darle tratamiento endovenoso, pero después salen ya con cipro y clindamicina. Y estos también pueden ir, pues, y producirse una sepsis, dentro de ello puede ir al cerebro, pero como complicaciones ya del acceso pulmonar si no ha sido diagnosticado.
La sospecha clínica, mire, la broncoaspiración. ¿Ya? Si hay una broncoaspiración, por ejemplo, nosotros, paciente con neumonía, de esas cosas, nosotros, el paciente tiene que, primero, el residente tiene que saber si es que sufre de alguna enfermedad, de epilepsia, convulsión, ha sido operado, tiene que darnos esos datos, porque ahí está el diagnóstico. Y la fetidez de la exploración es una gran sospecha clínica. Y cuando es crónico ya hay hipocratismo digital, como estamos viendo. En la radiografía de tórax, miren, en la radiografía de tórax, acá nosotros estamos viendo en el lado derecho, estamos viendo que hay una radioopacidad, ¿no? Y eso corresponde al lóbulo inferior, al segmento superior o al segmento 6. Por eso, o pueden estar también a esta zona, miren. O puede estar a esta zona de acá. Si yo sospecho una radioopacidad, una radioopacidad, que yo diga, esta es una neumonía, y si están ubicados en esa zona, hay que averiguar bien, hay que preguntar bien, porque puede ser un familiar. Y si nosotros no hacemos un diagnóstico adecuado, lamentablemente lo vamos a condenar después a una cirugía. Si yo le doy tratamiento adecuado, esa neumonía se va a controlar, no va a llegar a cavitarse y pasar todo este proceso pues, hasta el acceso pulmonar. No va a llegar. Ahí tenemos el acceso pulmonar. Este está casi entre el segmento 6 y el 3. Y acá vemos la cavidad con su nivel. Ahí está el nivel. Ese nivel, cuando vemos así que es en forma horizontal, acá también se ve horizontal, significa que el líquido es espeso. Y se llama un nivel hidroaéreo. Porque tiene, perdón, sí, pues hidroaéreo, tiene un contenido líquido y un contenido de aire. Entonces, eso es lo que, ahí estamos viendo el otro. Acá estamos viendo también una tomografía, el acceso pulmonar, como lo decía, este es crónico ya, de paredes gruesas, las paredes gruesas, la cavidad, ¿no? Y acá tenemos un nivel. Este es el nivel líquido y este es el nivel aéreo, hidroaéreo se llama, con paredes gruesas. Esto de acá está casi cerca a la periferia. Si se drena al espacio pleural, va a producir un empiema y el paciente va a tener que ser colocado un tubo de drenaje. Pero si se drena un bronquio, que por acá si pasa un bronquio, se drena acá, se inunda todo y lo elimina. El tratamiento. Esto se suele dar casi siempre las penicilinas, pero ahora están saliendo otras, ya tenemos por ahí las extriazonas, acá la penicilina G, si queremos darle, mira, son cuántos, se vuelve millonario el paciente, de 10 a 20 millones intravenosos cada 24 horas. Todos van a ser sensibles, excepto hay que buscar el cultivo si tiene Bacteroides fragilis, que es otro tipo de tratamiento. Se puede dar 2 meses para evitar recidivas, mira, de endovenoso, 2 meses. De ahí los productores de beta-lactamasa, más acá viene la clindamicina. Estos son para anaerobios. O el metronidazol. Estos son para anaerobios. Estos de acá, generalmente le damos vía intravenosa y después salen todavía para completar las 6 o 8 semanas, salen para completar con vía oral. ¿Ya? Penicilina más clindamicina. Si tú sospechas, agrégale estas combinaciones. Acá está la cefalosporina, amicacina, pero siempre con la clindamicina o el metronidazol. Pero si es por el estafilococo aureus, que me estaba olvidando, yo le estoy hablando casi todo de los accesos pulmonares primarios, de lo que hemos conversado. De los accesos pulmonares secundarios,
Ya el agente ya no viene de un anaerobio, viene de un aerobio. Este aerobio generalmente se encuentra en otra, la infección está en el mismo paciente, pero no en la cavidad oral ni en la parte digestiva. Está en otros sitios, por ejemplo, está en una endocarditis bacteriana. Si el paciente tiene endocarditis bacteriana, puede tener sus accesos pulmonares por el estafilococo, puede tener una nefropatía, una pielonefritis, puede ir a producir accesos pulmonares, o puede ser ahora los pacientes que son de edad o tienen problemas para movilizarse, tienen sus úlceras de presión o las escaras. También ellos generalmente por el estafilococo pueden ir y producir accesos pulmonares, pero ya no únicos, sino múltiples. Esa es la característica, y para eso agregamos la cloxacilina o la oxacilina, la agregamos endovenoso por lo menos 2 a 3 semanas. Ustedes han visto de que al paciente le queda una cavidad regular después de haber drenado. Esa cavidad puede ser que se llene de secreciones y el paciente puede ser que comience a tener expectoración, y puede ser una de las causas que presenten broncorrea, así como en las bronquiectasias. Presentan broncorrea. Para evitar eso tenemos que hacer palmoperfusión o drenaje torácico. Dependiendo de dónde está localizado el acceso pulmonar, nosotros tenemos que tratar de colocarlo al paciente en una posición tal de que si la cavidad está en la parte baja, entonces yo tengo que al paciente tiene que echarse al otro lado, medio subiendo. ¿Para qué? Para por declive debe caer ese drenaje. La broncoscopía nos ayuda a veces cuando el paciente vemos en la tomografía que ese nivel hidroaéreo es más hidro que aéreo. Entramos y lo aspiramos, hacemos un lavado, ayudamos, pero si la cavidad después de un determinado tiempo no se cierra, muchas veces se requiere tratamiento quirúrgico, porque el paciente va a sufrir con tos crónica y expectoración abundante, o sea, broncorrea, o puede hacer que se ingrese un hongo, que es el Aspergillus, y forme el micetoma, y eso sea una causa de hemoptisis frecuente también. Las cirugías, como le digo, si no responde después de 6 a 8 semanas que se da con tratamiento de vía oral, hay que solucionarlo, porque cuando uno se le da tratamiento, esa cavidad tiene que ir cerrando. Muchos de los pacientes la cavidad se cierra, y a algunos se les cierra totalmente, otros no, y a otros ni siquiera se les cierra nada. Entonces esos tienen que ir a tratamiento quirúrgico. O de repente el paciente comienza a tener hemoptisis recurrente, y dentro de esas hemoptisis son masivas. Entonces hay que hacerle también la intervención quirúrgica. Con respecto a las hemoptisis, ustedes saben las clasificaciones que existen en cada libro. Ustedes van a encontrar diferentes clasificaciones, ¿no? Pero nosotros, el Hospital Hipólito Unanue, como hospital referencial, ha hecho su clasificación, y eso está rigiendo a nivel nacional. Lo consideramos hemoptisis leve hasta 50 centímetros cúbicos, hemoptisis moderada hasta 150 centímetros cúbicos, algunos dicen 200, y hemoptisis severa hasta 600 centímetros cúbicos, masiva mayor de 600 cúbicos, y la exsanguinante mayor de 1 litro.
todo eso en 24 horas se cuantifica. Pero si el paciente tiene una hemoptisis en un solo episodio de 150 o 200, ya se considera masiva. Y ahí tiene que estar, si está en emergencia, tiene que ser evaluado también por el cirujano de tórax, porque existe una gran posibilidad de que pueda requerir un tratamiento quirúrgico. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, doctor, sí lo escucho. ¿Preguntas? ¿Tienen clases o tienen otra clase o no? No, doctor, bueno, en la tarde algunos tienen práctica. ¿Ya están cansados? Chicos, Porque, Doctor, disculpe. A ver, Doc- creo que porque faltaba tema. supuestamente el día martes, el día miércoles creo debería tener una clase, ¿no? El día miércoles, doctor. Sí, tengo. ¿Qué temas me faltan? em, Parasitosis y micosis pulmonar. Y la otra, pruebas de función respiratoria, creo, ¿no? Sí, también pruebas y funciones respiratorias. Bueno, Ajá. como ustedes tienen copados sus turnos de repente, no sé si doy otro tema y al otro, para no descompaginar lo que tienen programado. ¿Tendrán tiempo? ¿Media hora? Lo dejamos para otro día. Lo que diga la ¿Quién es el mayoría, yo creo delegado? que sí. Yo, doctor, ¿qué dicen, chicos? Ya, ¿qué dicen? Para no estar diciendo de repente a otro le toca otro tema y la próxima clase doy los otros que faltan y ya nos regularizamos para no alterar el orden. Podemos continuar, doctor. Ya, me da un ratito para hacerlo.